no quiero comenzar con en una forma negativa, pero es que quiero destacar algo que es bien inherente en el ser humano y cómo vemos en este libro, en el libro de Ruth, algo completamente opuesto a lo que es natural e inherente para el ser humano. Y es que sencillamente el ser humano es en lo profundo de su corazón es egoísta por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza, solamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo es posible. Pero es nuestra tendencia, lo vemos desde chiquitos, cuando lo podemos ver en un niño de 1 añito. Como la tendencia del ser humano es de buscar su propio bien y no el bien de los demás. Por lo menos el bien de los demás siempre y cuando haya algo en eso para mí. Eso no es que no seamos capaces de hacer nada bueno, sino que la tendencia es de buscar el bien mío o el bien tuyo siempre y cuando me beneficie a mí también. Gracias a Dios que Jesús es una excepción a esa regla. Que Jesús vivió toda su vida, por lo menos lo que nosotros tenemos en las Escrituras y confiamos en que fue así toda su vida. Él vivió para el beneficio de los demás. Jesús vivió por el interés completo de todo lo que Él hizo y vivió fue para la humanidad, para toda la humanidad, para la gloria del Padre y para el beneficio de toda la humanidad. Imagínense que no hubiese sido así. Imagínense a un Jesús que pasa por al lado de un ciego y el ciego le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿y qué tú has hecho por mí últimamente? ¿Qué yo voy a sacar de esto? Imagínense que Jesús está con los discípulos en medio de la tormenta, está durmiendo y los discípulos lo despiertan. Maestro, ¿no te importa que nos vamos a morir? Mira esta tormenta. Y Jesús le diga, pero ustedes no ven que yo estoy durmiendo. ¿Por qué no me dejan descansar? ¿Por qué ustedes me despiertan? ¿Para esto ustedes me están despertando? Imagínense un discípulo que está ante una multitud que está hambrienta y hay quizás unos 15,000 personas, porque dice el texto que son 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres. Y es la hora de comer y están todos hambrientos y los discípulos están preguntándose, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús contesta como contestaron uno de los discípulos. Pues cada cual que se arregle, que se busque qué comer. ¿Por qué no lo pensaron cuando salieron de la casa? Imagínense un Jesús que no obrara siempre con el beneficio del interés de la otra persona en mente. Gloria a Dios que ese no es el caso con Jesús. Y gloria a Dios que hay otros ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron sus momentos, pero que tuvieron también momentos en los cuales se mostró claramente que estaban viviendo, que estaban actuando para el beneficio de la otra persona. Y definitivamente que la historia de Ruth, de Noemí y de Booz, le estaba diciendo, entre paréntesis, le estaba diciendo a la pastora anoche, yo sé que voy a decir Boaz, yo sé que lo voy a decir. Así que si digo Boaz, ya ustedes saben que me estoy refiriendo a Booz. Ok, seguimos. Estas 3 personas demuestran un ejemplo tan y tan marcado de un amor desinteresado, de un amor que está por la otra persona y no por sí mismo. Leemos en Filipenses, y gracias a Madeline que leyó esa escritura, porque esa escritura también, en cierta forma, juntamente con el libro de Ruth, es base para lo que estamos hablando en esta mañana.
Una de las cosas que Pablo le dice aquí en Filipenses es que cada cual actúe, y interesantemente la Reina Valera añade 2 palabritas para hacerlo un poco más fácil, pero lo que dice en sí es que cada actual actúe no para su beneficio, sino para el beneficio de los demás. No dice no solo para el suyo, sino también, sino que dice no para su beneficio, sino para el beneficio de los demás. That's a tall order. Eso es mucho que pedir. Es mucho que pedir. Pero vamos a ver qué aprendemos de Ruth, de Boaz y de Noemí. Sabía que eso también me iba a pasar. Espérenla 2 o 3 veces más. Vamos a ver qué aprendemos de estas 3 personas, de cómo nosotros podemos vivir una vida que sea para el beneficio de otras personas, una vida que sea con el interés de otras personas en mente y no con nuestro interés. Para darle un trasfondo bien cortito, es como decía la pastora esta mañana en la escuela dominical, que es difícil hacer todo un estudio de la escuela dominical para un libro que ella misma ha estado estudiando por ya 4 meses. Y sí, es difícil hacer una predicación de todo el libro e incluir los datos más importantes para que podamos entender bien el mensaje del libro, pero sin tener que, obviamente, utilizar el libro completo. Así que vamos a enfocarnos en ciertas partes, pero como forma de trasfondo, sabemos que el libro de Ruth se trata de esta familia que salió de Belén porque había una hambruna, sale para Moab, allá se ubican en Moab, pero un tiempo después de estar ahí muere el esposo de la familia. Después de morir el esposo, los hijos, ambos se casan con chicas de la ciudad, se casan con moabitas. Pero al tiempo, después de 10 años, mueren también los hijos. Entonces, la madre se queda sin su esposo y sin los hijos. Y entendemos que en ningún momento las nueras, las chicas tuvieron hijos. Entonces, ella decide regresarse a Belén, a su hogar, de donde ella era. Y vamos a estar leyendo, cuando están a punto de partir, Noemí, lo dije bien ahora, ¿verdad? Noemí, ok. Noemí le dice a sus 2 nueras, miren, es mejor que ustedes se vayan para su casa porque ya yo no puedo hacer nada por ustedes. Yo no sé qué me espera al otro lado, váyanse para sus casas. Y ellas lloran y dicen que no, pero Noemí insiste, entonces Orpa decide irse. Pero Ruth le dice a Noemí estas palabras. En el capítulo 1, versículos del 16 al 18. Pero Ruth respondió, y estoy leyendo de una Biblia que tiene una traducción moderna. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida o determinada a irse con ella, no insistió más. Ruth aquí nos demuestra una persona que está buscando el interés de otra. El paso que esta decisión que Ruth hace de no irse a su casa, de no regresarse a su parentela, lo cual era lo más común, era lo que se hubiese esperado de ella. De hecho, que cuando yo veo lo que hace Orpa de regresarse a su casa, I don't blame her. Ella hizo lo que la mayoría de las personas hubieran hecho. Ella no hizo nada malo. Ella hizo lo que tenía que hacer porque ¿qué más iba a hacer? Ella sabía que ella no podía estar sola o que no podía ir a un lugar donde no sabía qué se iba a esperar.
Entonces, lo que Ruth está haciendo es algo, nos sorprende porque ella se está tomando muchos riesgos al decidir irse con Noemí. Pero una de las cosas que yo me imagino, y esto no está en el texto directamente, pero yo creo que lo podemos asumir por las acciones de Ruth, es que Ruth se puso en el lugar de Noemí. Ella se puso en los zapatos de Noemí. Ruth también había perdido un esposo. Y seguramente Ruth pensó, wow, esta señora acaba de perder, no solamente ella perdió su esposo, ese es un dolor que yo entiendo. Ella pudo empathize, sentir lo que Noemí estaba sintiendo. Pero ella también habrá pensado, pero no solamente perdió a su esposo, ella también perdió a sus hijos. Y aunque yo no tengo hijos y no sé lo que se siente perder un hijo, el hecho de que no tengo hijos, sé lo que se siente no tener hijos. Y me puedo identificar con ella en eso. Y esta mañana en la clase estábamos hablando de la persona que Noemí tuvo que haber sido para que Ruth insistiera tanto en irse con ella. Y yo me imagino que Ruth habrá pensado, yo no puedo dejarla a ella sola. Me encantó una de las líneas de la canción que vimos ahorita. Dice, until you find your home, I will not leave you alone. Hasta que encuentres tu hogar, sola no te voy a dejar. ¿Viste? Qué lindo, ¿verdad? Ella dijo, no te voy a dejar sola. Donde yo voy a ir, donde tú vayas, no solamente por seguir a Noemí, sino para también estar con ella. ¿Se entiendan? No es solamente que ella quería seguir a Noemí porque ella quería estar con Noemí para poder continuar disfrutando de la persona de Noemí, de la compañía de Noemí. Ella quería también seguir a Noemí para ella, como quien dice, para estar con ella, para ayudarla, para apoyarla. Ella estaba pensando en que ella pensaba, yo no puedo dejar a esta mujer irse sola para Belén. ¿Cómo yo la voy a dejar sola? Y ella se tomó el riesgo y se fue con Noemí. Y yo estoy segura que lo pudo hacer porque ella se puso, como les dije, ella se puso en el lugar de Noemí. Una de las formas que nosotros, una de las cosas que ocurre cuando nosotros amamos a otras personas de forma desinteresada es que nos ponemos en el lugar de la persona. Y cuando yo me pongo en el lugar de la persona y puedo sentir lo que esa persona puede estar sintiendo, yo actúo de una forma diferente hacia esa persona, como lo hizo Ruth con Noemí, como lo hizo Jesús con toda la humanidad. Si hay alguien que sabe de ponerse en los zapatos, literalmente, de otra persona, es Jesús. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la encarnación. Jesús se despojó, como decía el texto que leíamos en Filipenses. Él no estimó el ser igual al Padre como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de eso y dice que se revistió de siervo y se hizo semejante a un ser humano. Jesús se puso en los zapatos de la humanidad y de esa forma redimió toda la humanidad. Es algo tan impresionante y tan lindo cuando una persona puede hacer eso por otra persona. Yo me acuerdo en mi ordenación, no, obviamente es una cosa que pasa una vez en la vida de uno, pues no tenía ninguna experiencia de cómo era la planificación de este evento. Y como yo no soy pastora, o sea, en el sentido tradicional, que no tengo una iglesia que estoy pastoreando, pues me tocaba a mí y a mi familia preparar el servicio. Y estaba un poquito tensa y un poquito ansiosa de qué es lo que conlleva todo esto. Y sin yo decir nada,
sin yo decir nada, un par de señoras, de amigas en la iglesia, fueron donde mí y me dijeron, Lisette, nosotras vamos a planificar la ordenación. Lo único que tú tienes que hacer es ocuparte de conseguir la toga, lo cual mi familia hizo, que tampoco lo hice yo. Y ellas planificaron todos los detalles de la ordenación, todos. Un par de hermanas en la iglesia que son unas sirvientes de esas que uno dice, yo siempre digo, si yo tengo una iglesia, yo las quiero a ellas en mi iglesia. Ellas prepararon toda la comida, hicieron el bizcocho, el pastel, ellas hicieron todo, sencillamente pues, por amor a mí, sencillamente por mi beneficio. Por interés a mí, no por nada que ellas sacaron de eso, porque no sacaron nada de eso. Al contrario, a muchas de ellas les costó porque donaron muchas de las cosas y no les sacaron nada, pero lo hicieron estrictamente para mi beneficio. El segundo ejemplo que vemos es en el libro de Booz, la persona de Booz. Y luego que Ruth y Noemí llegan a Belén, después de un tiempo, lo dije bien, dije Booz, después de un tiempo, Ruth le dice a Noemí, déjame ir a recoger tenemos que conseguir algo de lo cual tú y yo vamos a comer. Así que déjame ir al campo a recoger trigo, a recoger las espigas de lo que se caen, de lo que dejan cuando las personas están recogiendo o están harvesting. Entonces Ruth sale y está en este campo y ella está recogiendo espigas. Y llega el jefe, el dueño de esta finca, de este campo, y se fija en Ruth. Y le dicen, él pregunta quién es ella, y le dicen, esta es la chica moabita, la nuera de Noemí. Entonces Booz se acerca a Ruth y le dice estas palabras en el capítulo 2, versículo 8. Booz se acercó a Ruth y le dice, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho yo para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Booz proveyó para la necesidad de estas dos mujeres. Y él lo hizo, como vemos en este caso, una vez más, no había nada que Booz estaba sacándole a eso. Eso no iba a ser de provecho para él en ninguna forma. Él no se estaba beneficiando de ese acto en ninguna manera. Ella no estaba trabajando para él. Ella estaba recogiendo para sí misma y para su suegra. Entonces, el acto de Booz, de no solamente decirle a ella, quédate aquí, fíjate dónde van estas jovencitas, porque donde van ellas, ahí ya tú sabes que tú vas a agarrar más trigo todavía, y ya yo le he dicho a los hombres que nadie te trate mal. Él le proveyó todo el espacio para que ella pudiera recoger y proveer para sí misma y para su nuera. Booz proveyó para Ruth y para Noemí en una forma completamente desinteresada. Y mis hermanos, esa es parte del llamado de la iglesia también. En este amor, en este Gesed que la pastora habla tanto, este amor desinteresado que la iglesia tiene que tener para el mundo, un amor que es tal que cuando el mundo lo ve, se atrae a la iglesia y viene a conocer a Cristo por medio de ese amor. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es proveer al necesitado, como lo hace Booz aquí.
Estuvimos el año pasado, creo que fue, estuvimos en la campaña de World Vision y los jóvenes hicieron el 30-hour famine y esas son cosas maravillosas. Tenemos que continuar haciendo ese tipo de eso, no es solamente una misión para una parte del año ni nada. Esa es la misión de la iglesia todo el tiempo. Como iglesia, o sea, como una comunidad de fe, pero también individualmente. Y una de las cosas que cuando yo estaba leyendo esto y me estaba preparando para esto, yo le decía al Señor, yo quiero ser más así. Yo quiero ser así generosa como vos. Y claro, pues vos era un hombre que tenía mucho. Pero ¿cuántas personas hay en el mundo que tienen mucho y no dan nada? Y cuántas, yo miro a otras personas y me comparo lo que yo tengo con otras personas. La realidad es que yo soy bendecida más que bendecida. Y aunque no tengo mucho de lo que tenga, yo puedo darle a otro. Y ese es mi deseo. Yo quiero emular, yo quiero imitar a vos. Quiero ser bondadosa, quiero ser generosa y hacerlo no por lo que le voy a sacar a eso, sino sencillamente por el beneficio de la otra persona, porque entiendo que es una persona porque en Cristo también murió. Aunque la conozca o no la conozca, es una creación de Dios. Y por eso nada más, pues es mi anhelo de poder ser así, ser dadivosa, de poder ayudar cuando veo la necesidad. No solamente con el dinero, con nuestro tiempo también. Lo que la iglesia hace de ir, la pastora y su mamá lo que hacen y otros también lo hacen de ir al centro de ancianos. Eso es un regalo de tiempo que nosotros no nos podemos imaginar el beneficio que eso es para estas personas que están en estos hogares de ancianos. Personas que muchas veces no tienen ni una visita al día, puede pasar toda una semana y no han visto a nadie que los haya venido a ver a ellos. Y ahí está la iglesia presente. ¿Y qué le va a sacar eso? ¿Qué le va a sacar la iglesia a eso? Absolutamente nada. Pero lo hace sencillamente por amor a Dios. Que el Señor nos ayude a ser igualmente dadivosos, a ser generosos, a ser bondadosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro dinero, para el beneficio de otros. Jesús también se ocupó por nuestra necesidad y Él también proveyó para la necesidad más urgente y mayor que tenía la humanidad. Y eso es el perdón de nuestros pecados. Jesús proveyó lo máximo que puede proveer alguien, la salvación para toda la humanidad, el perdón de nuestros pecados. De igual forma, nosotros, iglesia, proveemos para la necesidad de otros. El tercer ejemplo se encuentra en la persona de Noemí. Y vamos a ir al capítulo 3, versículo 1. Y dice así: un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Algunas versiones dicen para que puedas hallar descanso. Otras versiones dicen para que puedas hallar un bienestar, para que puedas estar bien. Noemí se ocupó de asegurarse de que el futuro de Ruth estuviese asegurado. Ruth había dejado todo para poder estar con Noemí. Ahora Noemí hace lo mismo y le dice: ahora yo me voy a ocupar de asegurarme de que tu futuro esté bien. Y ella sabía quién tenía a Ruth en Belén. A nadie, excepto a Noemí. ¿Quién iba a ser la persona que pudiera hacer transar el acuerdo con otro para que Ruth se casara y pudiera tener su futuro seguro? No había un padre, no había nadie quien lo pudiera hacer. Entonces Noemí se hace responsable ahora de Ruth
para asegurarse de que ella tenga un futuro seguro. Noemí, una de las cosas que nos hablaba la pastora en la clase, y estábamos hablando después ella y yo, que por ese hecho de que Ruth no tenía a nadie quien la pudiera casar, a nadie que le buscara a su marido, ella estaba, o sea, ¿qué iba a hacer ella? Entonces Noemí, lo que ella hace es que Noemí le da la forma, el vehículo, para que Ruth pueda hacer lo que hubiera hecho su familia, lo que hubiera hecho su padre. Noemí se hace responsable de esa forma y en cierta forma le da la voz a Ruth que ella no tenía para poder hacer lo que tenía que hacer. Y a eso también somos nosotros llamados, a ser las voces para las personas que no tienen voz, sea por lo que sea por la razón que sea. Podemos ser voces para personas que ya sea por su estatus de inmigración, ya sea como decíamos por el idioma, ya sea porque están en una situación delicada de la cual no saben cómo salir, ya sea porque por tantos años han sido quizás víctimas y no han encontrado su voz. Nosotros podemos ser la voz para otra persona que esté necesitado. Y buscar, como dice aquí Noemí, buscar el bienestar. Ella está buscando el bienestar de Ruth. Yo quiero asegurarme de que tú vas a estar bien. Yo quiero asegurarme de que tú vas a tener tu familia. Tú has hecho tanto por mí y yo quiero asegurarme de que tú vas a estar bien. Qué lindo, qué linda acción que Noemí está haciendo con Ruth aquí. Y yo pienso, Noemí conocía el corazón de Ruth porque Ruth lo dejó todo ya para irse con Noemí. Pero había una posibilidad, siempre hay la posibilidad, de que una vez que Ruth se casara, se olvidara de Noemí. Al Noemí insistir en buscarle un marido, estaba ese riesgo. Había esa posibilidad. Como les dije, ella conocía el corazón de Ruth, pero siempre había la posibilidad. Aún así, a Noemí no le importó eso. Y ella sencillamente se interesó por el bienestar de Ruth para asegurar su futuro. De la misma forma que el Señor ha asegurado nuestro futuro eterno. De la misma forma que nuestro hogar en la eternidad está asegurado. En Juan 14 el Señor le dice a los discípulos, no se pongan tristes, donde yo voy. Hay unas mansiones que yo voy a estar edificando para ustedes, unas mansiones tremendas. Si no fuera así, yo no les diría que es así. En otras palabras, yo no les voy a mentir. Pero es así y yo voy a regresar por ustedes y lo voy a llevar a esas mansiones. El Señor también ha asegurado el futuro eterno de su iglesia. Y fíjense cómo, yo creo que una de las tendencias cuando estamos llamados a actuar en una forma desinteresada es que nos preguntamos, ok, y si yo cuido de ti, ¿y quién va a cuidar por mí? Si yo hago esto por ti, ¿quién va a proveer para mí? Si yo te doy los últimos 20 pesos que tengo en la cartera, ¿y qué yo voy a hacer? La tendencia obviamente es de uno preocuparse, bueno, ¿y qué de mí? Lo lindo cuando estamos todos haciendo eso, lo lindo es que cuando yo cuido de Mara, Mara cuida de Mirna, Mirna cuida de Lito, entonces Lito cuida de Cuchi y así seguimos. Entonces yo no me tengo que preocupar de quién va a cuidar de mí porque yo sé que por ahí en algún momento viene alguien que va a cuidar de mí. Porque nos estamos cuidando todos los unos de los otros. So, si yo estoy, if I'm watching out for your interest and you're watching out for my interest, I don't have to watch out for my interest. ¿Me entienden? Porque tú lo estás haciendo por mí. Es un cuidado mutuo. Entonces, Ruth se preocupa por Noemí. Vos se preocupa por Ruth y Noemí. Noemí se preocupa por Ruth y vos.
Es un cuidado mutuo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, mis hermanos. A eso el Señor nos ha llamado. Quiero traer 2 puntitos más para concluir con esto. Cuando trabajamos, cuando tratamos a otras personas con ese amor desinteresado, nos estamos abriendo nosotros mismos a ser instrumentos de bendición para otras personas, a ser usadas de una forma más poderosa por el Señor. Porque cuando estamos haciendo eso, cuando ese es el amor con el cual nosotros estamos tratando a otras personas, con ese amor desinteresado, nosotros estamos viendo a otras personas con los ojos de Dios. Como dice lo que leímos en Filipenses 4, que tengamos la mente de Cristo. Que tengamos la mente de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos tratando a otras personas de esa manera, estamos ejerciendo la mente de Cristo. Entonces, como estamos ya en ese mood, en ese lugar, Dios nos puede usar de una forma más poderosa. Porque si no estamos pendientes, si no estamos alertos a lo que está pasando, a qué es lo que está ocurriendo en la vida de otras personas, si no estamos siendo sensibles a eso, pues como Dios nos tiene que dar por la cabeza como dicen los americanos, with a 2x4, ¿verdad? Para poder llamarnos la atención. Pero cuando ya estamos en eso, el Señor nos puede utilizar de una forma más poderosa, porque estamos ya prestos para cuando el Señor nos diga, cuando el Señor ponga eso en nuestros corazones, nosotros actuar de esa forma. Lo último es que lo opuesto al amor desinteresado es la envidia y la comparación. Y quise traer esto porque yo pienso que Ruth y Noemí y vos son un ejemplo tan precioso y tan tangible de ese tipo del amor ideal, en el cual en ningún momento vemos que nadie se está comparando con nadie y que no hay ninguna envidia por nadie. En 2 de Corintios, en el versículo 12 dice: no nos atreveríamos a decir que somos, esto es Pablo siendo un poquito sarcástico, ¿ok? No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! ¡Qué ignorante es el compararnos los unos con los otros! Cuando estamos obrando por el beneficio de otra persona, no hay necesidad de compararnos. Imagínense que Ruth lo hubiese dicho a Noemí, porque tengo que ser yo quien salga todos los días a recoger. Vete tú, haz algo tú. Pero si hubiese sido ese el caso, la historia no lo hubiésemos encontrado en la Biblia. Pero esa no fue la actitud de Ruth. No fue la actitud de Noemí. No fue la actitud de vos tampoco. En ningún momento hubo ese sentir de compararse nadie con nadie. Cada cual, el Señor le ha dado lo que le ha dado y todos estamos trabajando para el mismo Dios. Todos estamos trabajando para el mismo reino. Y la iglesia no puede haber ningún tipo de comparación. Que si fulanita le tocó decir esto y yo quería hacerlo, que si al fulanito fue quien dio la bendición y yo lo quería hacer. Ese tipo de mentalidad no puede existir en la iglesia. Y yo sé que aquí no pasa eso, porque yo conozco esta iglesia. Y esta es una iglesia que practica el amor Gesed. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros de esa forma desinteresada, queremos lo mejor para el otro. Entonces no estamos buscando que por qué no a mí.
porque nuestro deseo es el beneficio y el interés de la otra persona. Sigamos el ejemplo de Ruth, de Jesús, de igual forma que lo hicieron Ruth, Noemí y Booz. Amemos a otras personas con un amor desinteresado. Yo me imagino, si la iglesia de Dios fuera a hacer esto, si la iglesia de Dios se amara de esa forma, wow, iglesia, esto fuera una revolución. Imagínense en cómo el mundo respondería a una iglesia que se ama de esa forma. Imagínense en cómo el mundo respondería cuando ven una iglesia que siempre están preocupándose los unos por los otros. Las iglesias estuviesen llenas, mis hermanos. Si el pueblo de Dios viviera de la forma en que vivieron estas tres personas, el mundo no pudiera resistir ese gesed, ese amor. Entonces vamos a hacerlo nosotros. Vamos a comenzar aquí en Renovación, aquí en este pueblito en Florida llamado Riverview. Vamos a vivir vidas desinteresadas. Vamos a vivir por el amor a otros. Amor desinteresados. Vamos a buscar el beneficio, el bienestar de otras personas. Y vamos a ver qué Dios hace con eso. Vamos a ver qué cosas, qué maravillas Dios hace con eso.